constancia de los al margen de que yo los anote y después los pase en una planilla de Drive, ¿sí? De Excel, los grabamos la clase, así incluso después la pueden utilizar, la pueden rever cuando ustedes gusten. Ahí está Soria Liliana, un segundito. ¿Qué cuentan? ¿Cómo les está yendo en las prácticas? ¿Cómo las van llevando? Si es que Bien, profe. Mejor que por Zoom. sí, muy lindo está, ¿eh? La verdad que Porque uno se saca, es diferente, no somos tantos y el profesor por ahí explica más pacientemente, tiene un poco más de tiempo. Es mejor, uno le entiende. Yo, por lo menos a mí, me pasó con el profesor Lucero que explica las cosas, los cálculos y lo entiendo. ¿Me cuesta? Sí, me cuesta un montón, porque soy re mala para las matemáticas. Pero lo entiendo, así que va queriendo. perfecto. Es mejor, es otra cosa. Perfecto. No, sí, sí, es otra cosa y bueno, es otra cosa y se necesitaba, ¿no? Se necesitaba, Sí, la verdad que era sí. algo que al margen de lo que cueste o no, si cuesta mucho, cuesta poco, todo cuesta, todo lleva trabajo, ¿sí? Lleva trabajo, pero eso que parece, como usted dice, Paula, eso que dice usted que cuesta, con paciencia y con trabajo se logra, ¿eh? Con paciencia y con trabajo se logra, no. Un enfermero no se construye en 3 años de estudio, ¿eh? Un enfermero se construye toda una Sí. vida, y una enfermera, ¿no? Valga la comparación Pasa entre... que a veces, cuando estamos acá en el Zoom, a veces da vergüenza preguntar una, otra vez. Es como que a Acá mí me no, pasa eso. Por eso a veces no pregunto nada. Y bueno, y ahora que podemos asistir a las prácticas presenciales, no siento vergüenza, bueno, es diferente. Lo no tenemos siento ahí al vergüenza, profe, como que nos sacamos la duda, nos explica, y bueno. pero no sientan vergüenza porque para eso estamos, para sacarnos las dudas. Pues si sentimos vergüenza, ¿qué vamos a hacer? No, no, no hay que tener vergüenza, estamos para aprender y para equivocarnos. ¿Eh? Es así. Nadie nació aprendiendo y todos aprendemos de todos algo, necesariamente, ¿eh? Necesariamente siempre se aprende algo del otro, ¿eh? Siempre, siempre. Sí, aparte está bueno que por ahí hay compañeros que, bueno, la tienen más clara y nos explican ellos, y eso está bueno también. A mí me pasa que a veces me explican los compañeros y me queda, no sé, es otra cosa. Obvio, pero es una forma de compartir es una forma de compartir la tarea. Uno se saca dudas, por ahí Es le una, consulta, mirá, esto es así, es una forma de allanar y el está camino bueno. entre unos y otros. Sí, No habla la muy, verdad que sí. no habla muy bien de un compañero, y esto ya lo hablamos infinidad de veces. En enfermería es muy común destruir en vez de ayudar a construir. Porque ni siquiera es deconstruir, porque vos para construir nuevamente, para construir otra vez, necesitas deconstruir. Una cosa es deconstruir y otra destruir, ¿se entiende lo que quiero decir? Porque deconstruir tiene una intención. ¿Cuál es? Ayudar a moldear, a transformar y a reconstruir algo que ya estaba, ¿sí? Ayudar a modificarlo, pero no, destruir es una actitud muchas veces negativa y lamentablemente se ve mucho en enfermería. Ya lo hablábamos desde el punto de vista cuando hablamos, ¿se acuerdan cuando yo les conté de cuando ustedes estén ejerciendo? O me ha pasado a mí también cuando yo estaba estudiando o hacía la licenciatura o ibas a algún congreso o hacías algún curso o con todo esfuerzo te juntabas los pesitos para poder pagarte alguna especialización, siempre venía un positivo barra positiva y te decía, este está estudiando porque se quiere mandar la parte y se cree más que los otros. Y no es que te crea más que los otros, es simplemente que vos querés progresar para brindar un mejor cuidado, simplemente aprender o llegar a adquirir nuevos conocimientos para poder desarrollar de manera más segura, ¿sí? El cuidado, o de dedicarte a cierta rama, a lo mejor de la enfermería, a cierta especialidad que hasta ese momento no lo habías hecho, ¿sí? Porque
tiene mucho, la enfermería tiene mucho, que es real, y no estoy diciendo nada descabellado, el ir aprendiendo sobre la marcha. Uno cuando empieza a trabajar de enfermero, a pesar de los conocimientos que ya trae, independientemente de la especialidad a la cual se dedique, lo más factible es que cuando empiece a trabajar, que recién se recibió, no tenga experiencia, más que la vista en la cursada, ¿se entiende? Entonces, ¿qué va pasando? Se va aprendiendo sobre la marcha. Después, con el devenir del tiempo, ¿sí? De los meses, de los años, decide, ¿sí? Decide uno a lo mejor especializarse en esa rama, en esa especialidad de la enfermería en la cual está trabajando. Pero generalmente se va aprendiendo sobre la marcha. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿sí? Así dice Serrat. Y, y es verdad, nosotros vamos haciendo nuestro camino profesional de la mano del desarrollo de nuestra profesión. Y no está mal, no está mal, ¿sí? Y bueno, y así es la cosa. Yo les digo la verdad, sinceramente les tengo que compartir algo de, tuve si no me equivoco, 3 lunes hasta ahora, sí, 3 burbujas diferentes. Y la verdad que a mí me gustó y me sorprendió positivamente el nivel que tienen los diferentes colegas, futuros colegas, que asisten a la práctica conmigo. La verdad, en mayor o menor medida, saben dónde están ubicados, saben de los diferentes temas que hablamos, conocen, ¿sí? Así que nada, están bien rumbeados. Les digo a todos en general, están bien rumbeados. Sáquenle punta al lápiz, sáquenle punta al lápiz porque ¿esto qué quiere decir que le saquen punta al lápiz? Que se sienten, que estudien, que practiquen, no estudien solo los contenidos que les damos en las diferentes materias de la carrera. ¿Sí? Vayan repasando temas que ya vieron, porque cuando menos se lo esperen, van a estar con el título bajo el brazo, la matrícula en la otra mano, y van a estar trabajando. ¿Sí? Y en ese momento es donde se requiere el conocimiento, ¿sí? Se requieren las vivencias previas sobre los diferentes contenidos. Por eso, no aflojen ahora, ¿sí? No aflojen ahora, al margen de los contenidos de la materia, no solo de esta materia, sino de las diferentes materias de la carrera, vayan leyendo, por ejemplo, medicaciones de uso habitual en el paciente adulto, ¿sí? Que pueden llegar a necesitar, que eventualmente vayan a usar en un servicio a lo mejor de internación de clínica médica, ¿sí? Medicación cardiológica habitual, ¿sí? Acuérdense, diuréticos, ¿sí? Toda medicación relacionada al paciente adulto, ¿por qué no al paciente pediátrico? Pues también están teniendo prácticas pediátricas. Así que todo es bienvenido, ¿sí? Bueno, estimados, visto y considerando, vamos a arrancar porque no... Ah, ahí está entrando Isaac López, porque no, me parece que ya no va a entrar ningún colega más. Es entendible. A lo mejor lo gris de la tarde hace que esté para dormir la siesta y no para asistir a clase, pero bueno, es un mero detalle. Bueno, ¿se escucha bien? Quiero saber eso, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, les voy a compartir pantalla, ¿sí? Les voy a compartir pantalla. Lo que vamos a desarrollar hoy son los sistemas de trabajo, ¿sí? Los sistemas de trabajo que se utilizan habitualmente en enfermería. Aplicables a enfermería, ¿sí? ¿Se ve el power, chicos, ahí? Sí, Díganme si se ve, por favor. sí, profe. Ah, bueno, muchas gracias, Paula. Ahí está pantalla completa, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Muy bien. Excelente. Bueno. Bueno, vamos a continuar. Acuérdense que lo que venimos desarrollando, particularmente en este segundo cuatrimestre, es todo lo referido al servicio de enfermería, ¿sí? Propiamente dicho. En el primer cuatrimestre habíamos desarrollado todo lo relacionado a lo que es la organización, pero en lineamientos generales, ¿sí? Y acá estamos siendo más específicos, llevándolo todo lo que nos refiere
a nuestra profesión, ¿sí? Inclusive venimos desarrollando las diferentes funciones en cuanto a lo referido al departamento de enfermería, que es la organización interna, por decirlo de una forma, que está dentro de una institución sanitaria que nos nuclea a nosotros, que nuclea nuestra actividad, ¿sí? Todo este sistema de cuidados que vamos a pasar a desarrollar ahora está relacionado con ese departamento de... Hola, profe. Hola, Isaac, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Me alegro, viejo. Bien les decía que todos estos sistemas de trabajo de enfermería están relacionados con la forma en la cual se organiza nuestro trabajo en virtud del recurso humano de enfermería con el cual cuenta la institución en ese momento, ¿sí? Lo cual no quiere decir que esa forma de trabajo no sea modificable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense lo que les dije, que estos formatos de trabajo, ¿sí?, se desarrollan según la cantidad de recurso humano de enfermería existente, es decir, con el que cuente la institución. Esto es un estándar básico que se planifica, lo cual oportunamente puede ser modificado, ¿sí?, el tipo de trabajo que se utilice, si hay menos personal o si existe la posibilidad de que la clínica, sanatorio u hospital contrate mayor cantidad de recurso humano enfermero o enfermera. Primero vamos a ver la definición, ¿sí?, de sistema de trabajo en enfermería. Un segundito que admito a algunas personas más que están entrando y continúo. Denme un segundito. Ahí está. Bueno, un sistema de trabajo en enfermería, por definición, ¿sí? Primer punto, se utilizan 4 sistemas diferentes, ¿sí? El propósito o el objetivo de estos sistemas es agilizar la atención de enfermería en cuanto al paciente. Cada uno de ellos se emplea acorde a la cantidad, ¿sí?, o conforme a los recursos humanos existentes en ese momento o habitualmente en la institución en la cual hacemos referencia. Un sistema no es ni más ni menos que un conjunto, ¿sí?, ordenado de elementos que se interrelacionan e interactúan entre sí. Un sistema de trabajo en enfermería, básicamente, ¿sí?, es esta serie de elementos a la cual hacíamos referencia, ¿sí?, que se interrelacionan e interactúan, que se ordenan de tal manera para la prestación de estos cuidados de enfermería, ¿sí?, de este servicio de enfermería que nosotros prestamos para los usuarios que lo soliciten o lo requieran, permitiendo una interacción entre enfermero o enfermera paciente y logrando con ello una atención eficiente, eficaz y oportuna. ¿Se acuerdan que, valga la redundancia, oportunamente o en algún momento vimos esto de eficiente, eficaz y oportuno, que es como se define habitualmente los cuidados o la forma en la cual deben desarrollarse los cuidados de enfermería? ¿Alguien recuerda la diferencia entre estos términos, chicos? ¿Que nos pueda compartir? ¿Hay alguien por ahí? Sí, profe. No, me los confundo, pero usted dígame si voy bien No hay tumbada. ningún problema. No me acuerdo si eficiente era llegar bien al objetivo y Sí, eficaz era, exactamente. bueno, y eficaz era promover una buena atención al paciente, con cuidados de calidad y todo eso, ¿no? No Sí, me acuerdo. básicamente hay una pequeña diferencia. Eficiente, Uno llegaba al objetivo, que es el eficiente. claro, el eficiente es alcanzar el objetivo. La Sí. eficacia o lo eficaz es lograr ese objetivo o alcanzar Ahí esa está. meta, ¿sí?, o Ujú. alcanzar esas metas, ¿sí?, con el menor costo posible. ¿Desde Ahí qué está. punto de Ahí esa vista? me faltaba. Pero ¿desde qué punto de vista? No solo porque nosotros podemos relacionar la palabra costo con un factor económico,
¿sí? Con un factor económico. No, el costo en un paciente puede ser no un factor económico, puede ser un factor orgánico de salud o hasta la misma muerte. Sí, no, pero si cuando hablamos con el menor costo, ¿sí? Cuando hablamos con el menor costo, ¿a qué nos referimos? No está mal relacionarlo directamente con el costo económico, que es una de las patas con lo cual podemos relacionar la parte de eficacia. Pero cuando cuando nos referimos a costo, podemos hablar también con la utilidad del uso de nuestro tiempo como enfermeros, ¿sí? Yo no voy a usar el tiempo que tengo para atender un paciente de la misma forma, a lo mejor, en un paciente que se encuentre, al cual hay que ponerle una vía periférica o cambiarle un plan de hidratación parenteral o darle cierta medicación, a que si un paciente entra en una situación de paro. ¿Se entiende? El uso, ¿sí? El costo de la utilidad del tiempo, por decirlo de una forma, es completamente distinto. ¿Sí? ¿Se entiende a qué voy? ¿A la diferencia? Sí, Eficiente, profe. eficiente es alcanzar los objetivos. ¿Sí? Eficiencia es alcanzar el objetivo. Y la eficacia es lograrlos al menor costo posible. ¿Quieren entenderlo desde el punto de vista económico? No está mal. Lo podemos entender desde el punto de vista económico, pero tiene otra arista más. ¿Cuál es? Por ejemplo, la utilidad del tiempo, el trabajo, el no malgastar el esfuerzo, ¿se entiende? Porque si cualquiera de nosotros oportunamente emplea mayor cantidad del tiempo en hacer cierta actividad, una cosa es que cierta actividad te lleve más tiempo porque, no sé, estés aprendiendo, te estés formando, ¿sí? Sos nuevo en el trabajo, y estás aprendiendo la modalidad de trabajo que hay en ese empleo en el cual fuiste contratado recientemente. Y otra es porque básicamente te guste perder el tiempo para que pasen las horas de trabajo. ¿Sí? Esos son vicios laborales. Si uno realiza eso, le quita tiempo de atención, a otros pacientes. ¿Sí? Y cuando hablamos de oportuno, ¿sí? Acá dice paciente, enfermera paciente logrando con ello una atención eficiente, eficaz y oportuna. Cuando habla de oportuna, habla de una circunstancia o momento adecuado. ¿Sí? Fíjense que estos tres términos interactúan, ¿sí? Están los tres de la mano trabajando. ¿En qué sentido? En que si yo, por ejemplo, no realizo las tareas, mi función de enfermero, mi cuidado de enfermero, de forma oportuna, se va a ver perjudicada la parte de la eficacia y se va a ver perjudicada la parte de eficiencia. Por ejemplo, tengo que cambiar, yo sé por cálculo de goteo que a las 18 horas se me termina el plan de hidratación parenteral del paciente X de la habitación X. Y yo no sé, me quedo un ratito más, me quedo tomando unos mates con mis compañeros en el office, en el estar de enfermería. Total, no va a pasar nada. En un rato voy y lo cambio. Me cuelgo mirando la televisión o paveando en Instagram con el celular, cosa habitual que ocurre. ¿Y qué pasa? Cuando me acordé no eran las 18, eran las 18:30. Voy a ver, el suero se había terminado, el plan de hidratación se había terminado, el Baxter se había colapsado. ¿Por qué? Porque ya había terminado de pasar todo, ¿sí? Y había empezado a subir por el prolongador y por la guía macro, por la B14, había subido retorno. ¿Qué quiere decir? Había sangre, ¿sí? Había subido, se había chupado el suero, hablando coloquialmente y muy básicamente, ¿sí? Y estaba subiendo retorno, es decir, sangre del paciente por el circuito de la vía. ¿Qué pasó? Por mi conducta inadecuada, ¿sí? O inoportuna, por llamarlo de una manera. Lo más factible es que esa vía periférica, ya no sirva, ¿sí? Ya no sirva.
Por ende, ¿qué modifiqué? No fui oportuno en el cuidado. No fui oportuno en el cuidado, ya modifiqué la eficacia de la forma en la cual tuve que brindar mi cuidado. Y por ende, ¿qué se vio modificada también? Se vio modificada la eficiencia. ¿Por qué? ¿Voy a lograr los objetivos? Sí, los voy a alcanzar los objetivos, pero voy a tardar mucho más tiempo. Y acuérdense que el factor tiempo, ¿sí? El factor tiempo en nuestro quehacer, en algunos casos, es importantísimo, ¿sí? Por eso, todo depende en la forma en la cual yo organice mi trabajo, ¿sí? Hay ciertos cuidados que tengo que tener para desempeñar mi función que van más allá del sistema de trabajo de enfermería que se emplee en esa institución, ¿sí? Porque a lo mejor para cambiar esa vía periférica voy a tener que necesitar la ayuda de un compañero también. ¿Y qué pasa con ese compañero? Va a dejar de prestarle atención, de brindar su cuidado a los otros pacientes que tiene a cargo. ¿Por qué? Y porque yo me quedé haciendo cosas que no tenía que hacer, ¿sí? Cuando debía hacer otras. Por eso es muy importante. Nadie dice que seamos, que no se malentienda, que no se malinterprete lo que estoy diciendo. Nadie dice que seamos, que trabajemos como robots, que seamos esclavos, ¿sí? Todos sabemos, en más o en menos, la forma en la cual nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Y la responsabilidad que tenemos. Si no estamos dispuestos a trabajar de esa forma, verdaderamente lo que tenemos que hacer es dedicarnos a otra cosa. Hay que tener la humildad de darse cuenta, de dedicarnos a otra cosa y que venga una persona que realmente reúne las condiciones como corresponde, ¿sí? Pues si hay algo que va a haber, no le voy, y yo se lo dije más de una vez, si hay algo que va a haber gracias, no sé a quién, si a Dios o a alguna fuerza superior o no superior, es trabajo. Epidemia, epidemia de salud, por como venimos a nivel mundial, no hay. ¿A qué? ¿Se imaginan una epidemia de salud? ¿Qué quiere decir? Que estén todos bárbaros y no se necesiten médicos, no se necesiten enfermeros, no se necesite ningún tipo de profesional de la salud. No hay. Por como viene el mundo, no lo hay. Cada vez se va a necesitar más. Por ende, y gracias a Dios, trabajo va a haber, ¿sí? Por eso uno tiene que ser muy consciente, al margen del sistema de trabajo de enfermería con el cual se trabaja en esa institución, la forma en la cual uno tiene que ejercer su función. Le hago una pequeña aclaración. Se corta y si les parece bien, esperamos 10 minutitos y volvemos a entrar con el mismo link. ¿Les parece bien, como hacemos siempre? ¿Eh? Perfecto. Muy bien. Bueno. Luego de la definición, ¿sí? Un sistema de trabajo de enfermería es un conjunto ordenado de elementos interrelacionados e interactuantes, que consiste en acciones e intervenciones particulares de enfermería que se utilizan para prestar cuidados que cierta población, ¿sí?, lo requiera. ¿De qué forma? Eficaz, eficiente y oportuna. Le agregamos, si queremos, seguro, que sean cuidados seguros y de calidad, con respetar estas tres premisas de eficiencia, eficacia y oportuna, va automáticamente como consecuencia positiva, van a haber cuidados que sean con calidad y con seguridad, ¿sí? Claramente lo pudieron observar con el ejemplo que les puse hace un momento. Un segundito que ahí paso la diapositiva. Hay ciertos elementos básicos, ¿sí? Como habíamos hablado, que se interrelacionaban e interactuaban entre sí mismos. Uno de los principales actores o actrices de este sistema somos las enfermeras y los enfermeros. Otro actor muy importante, digamos que para mi punto de vista, tiene el papel protagónico, ¿sí? Porque a partir de el cuidado que nosotros brindamos, si esto fuese una película, por decirlo de una forma, el actor principal es el paciente o el grupo de personas al cual nosotros brindamos ese cuidado. Pero gracias a ese paciente nosotros también tenemos un rol muy protagónico, muy importante, como si todo este sistema de cuidado de enfermería lo tomásemos como una película. Y además hay una tercera
hay una tercera parte que es muy importante, que se relaciona con todos los acontecimientos que ocurren. ¿Sí? Todos los hechos o procedimientos, ¿sí?, que uno realice con los familiares, amigos o el propio paciente que nosotros atendamos, ¿sí?, esas interacciones, también es un elemento fundamental en este sistema de trabajo de enfermería. El enfermero o enfermera, paciente o grupo de personas al cual brindemos, y todo el entorno del mismo y los acontecimientos que se sucedan en todo este proceso, ¿sí?, que concierne al nuestro propio trabajo, a nuestro propio quehacer profesional. ¿Sí? Acá no es solo importante el procedimiento en sí que uno vaya a desarrollar, por ejemplo, y repitiendo lo que nombré hace un momento, de el cambio de un plan de hidratación parenteral, el cambio de una vía periférica, todo es importante, todo es interacción, todo es interacción. El diálogo que yo desarrollo con el paciente, a través de ese diálogo que yo obtengo, a través de ese diálogo yo obtengo información, ¿sí?, que puede ser beneficiosa para la planificación de ese tipo de cuidados, de los diferentes tipos de cuidados que yo debo desarrollar. ¿Sí? Información, confianza que se logra con el paciente, que muchas veces dijimos que se logra un vínculo de confianza de tal manera que en algunos casos somos no en algunos casos, sino me atrevería a decir en la mayoría de los casos, somos el nexo, ¿sí?, que interconecta al paciente o familia con el resto del equipo de salud, o incluso somos el nexo entre el paciente y su propia familia, ya que varios hemos sido testigos, y ustedes van a ser testigos a lo largo de su desempeño profesional, de que los pacientes muchas veces le confían cierta información que ni la propia familia lo sabe, ¿sí? Que es su vínculo, la propia familia no es ni más ni menos que su vínculo íntimo, ¿sí?, con quienes conviven habitualmente, pero el hecho de que uno conviva habitualmente con alguien no significa que haya confianza, ¿sí? Va claramente, uno puede vivir toda una vida al lado de alguien y verdaderamente nunca llegar a conocer cómo era esa persona. O esa persona se mostró de una manera y realmente termina siendo de otra, ¿sí? O los acontecimientos a futuro terminan siendo, en algunos casos, completamente distintos a lo que uno hubiera esperado que se desprendiese de la habitualidad, ¿sí? No sé qué opinan, no sé si ustedes están de acuerdo con esto que les estoy, que les estoy compartiendo. A ver si alguien... Sí, a veces también o sea, confían más en el enfermero por no querer preocupar a la familia también. Sí, sí, Ese es otro factor. Más allá de que tenga la confianza o no con la familia, es para no preocuparlos también. No hacer claro, una carga. Por ahí el paciente siente una carga a veces también. Y sí, bueno, es entonces verdad, confía y deposita su confianza en el enfermero, que es quien más está Necesito. durante la internación con él. ¿Hablaste, Leonard? Ceci, Sí, pero tenés el micrófono apagado, discúlpame. Ahí te no, escucho. que tan solo quizás se lo tiene que contárselo a alguien como para sacárselo de encima y que no lo agobie lo que le está pasando. Exacto. ¿Saben dónde se ve muchas veces reflejado eso? Muchas veces se ve en relación al diagnóstico, al tipo de diagnóstico que tienen los pacientes. Eso ocurre muchas veces en el paciente adulto, ¿sí? Muchas veces, y en algunos casos es al revés. ¿En qué sentido? En que la familia, los allegados, son los que saben el diagnóstico, ¿sí?, en relación a la enfermedad que transita el paciente, y le piden al médico o al equipo, ¿sí?, que lo atiende, que no le revelen el diagnóstico. Y en algunos casos es a la inversa. El que sabe verdaderamente el diagnóstico es el paciente, y el que no quiere que se le transmita a la familia, ¿sí?, es el mismo paciente, como dice Lorena o como dice Cecilia. ¿Sí? En algunos casos
sienten más confianza con el propio enfermero que con la propia familia. ¿En qué sentido? En el sentido de que a lo mejor les resulta una carga para la propia familia, o básicamente sin llegar a esa categorización, por decirlo de una forma, sin llegar a esa categorización, ¿qué hacen? No lo hacen lo quieren así por el simple hecho de no preocupar a la familia. ¿Sí? Más sucede, ¿saben cuándo? Cuando son adultos mayores. ¿Sí? Cuando son adultos mayores, suele habitualmente pasar lo que estamos charlando, ¿sí? Suelen el no querer revelar, ¿sí? Lo que les está sucediendo para no preocupar a la familia o para que no tengan que cargar, en algunos casos, con una responsabilidad aún mayor, ¿sí? O cuando son el sostén de esa familia, que es la Sí. única entrada quizás económica que tiene. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. También es considerable, también es muy considerable lo que decís, Cecilia, en el sentido de ese factor, ¿sí? Pero acá lo conveniente sería, en muchos Un casos, hombre que trabaja, ¿cómo, perdón? no, que capaz que es el hombre que trabaja y tiene 3 hijos y la mujer se encarga de los hijos y quizás labura en casa de familia y el único dinero que entra y tiene una obra social y todo eso es del hombre, pasa una patología que puede ser, qué sé yo, por ponerle un nombre, un cáncer de Sí, algo, de y colon, el ponele. tipo se lo calla por no preocupar a la mujer, Claro, sí, pero, ponele, pero se claro, sí, sí, no sí. preocupar y que la Sí, mujer se preocupe. sí, Igualmente, si lo pensamos de manera más racional, es algo ilógico porque esa persona, la que va a quedar, que va a ser la mujer, se tiene que ir preparando para poder solventar a esa familia. claro, Pero sí, quizás a su vez también es algo. Claro, igual hay patologías que mucho tampoco las puedes esconder. Bueno, en el caso que hablábamos recién de un cáncer, no lo puedes esconder por mucho tiempo. O sea, o haces un tratamiento urgente o lo dejas transitar y bueno, también, Sí, aparte, ya sabemos cuál es el desenlace. Por eso te digo que no es una cosa que se pueda claro, ocultar. sí, sí, sí. Quizás el paciente tiene que tener un tiempo de proceso él mismo interno para después poder exteriorizarlo y transmitirlo. O en algunos, o en algunos casos prefieren la noticia súbita, así tengo tal cosa y que suceda También. y que suceda lo que suceda, ¿no? Claro, No, creo que eso forma parte de la personalidad y de cómo cada uno afronta esas situaciones. claro, no necesariamente incurrir Mm, directamente en el ocultamiento, por decirlo de una forma. claro, sí, sí. ¿Eh? Mm. Bueno, chicos, hacemos una pequeña pausa, ¿sí? Ya que en Bueno, 4 minutitos se corta, hacemos una cosa. Hasta que se convierte la grabación y todo, eh, menos, menos 5, 15 y 55, volvemos a entrar al mismo link. ¿Puede ser? bueno, perfecto, profe, gracias. ¿Eh? Porque si no se va a cortar de repente y vamos a quedar en la nada. Nos vemos en Listo. un ratito, ¿sí? Los Bueno, espero, gracias. por favor. Nos vemos en un rato. Gracias.